Hola, muchísimas gracias Mariano, muy buenos días, el saludo para el país federal. Hemos hablado en más de una oportunidad de este tema en el espacio que nos ocupa. Se trata de cómo se distribuyen los fondos de coparticipación. Ahora que es inminente el arreglo con los acreedores externos y que Argentina despeja en parte el horizonte de incertidumbre, tal vez se pueda establecer en agenda qué hacer con la distribución de los recursos que aportamos los argentinos para que funcionen los estados, municipal, provincial y nacional. Es una discusión recurrente la inequidad que hay en la distribución de los fondos coparticipables. Hubo una discusión en los días que pasaron al definir el gobierno ampliar el presupuesto con el que está funcionando. Los representantes de las provincias plantearon claramente allí su disconformidad con la manera en que se distribuyen los recursos que el Estado Nacional asigna a financiar el transporte. La mayoría iban al área metropolitana, es decir, el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, no toda, el conurbano bonaerense. Bueno, para compensar ese reproche, la Nación lo que decidió es aportar 9.500 millones de pesos adicionales a las provincias para financiar el transporte. La cuestión aquí incluso está de orden filosófica planteada sobre las consecuencias y no sobre las causas. Las consecuencias es el problema que hay con el transporte en general en el mundo y sus fuentes de financiamiento para que funcione, y la coyuntura de una pandemia que está perjudicando sobre todo a la actividad del transporte. Pero el Estado Nacional no debiera intervenir en los distritos financiando con recursos la actividad del transporte público, que es jurisprudencia de los ámbitos locales. Lo hace porque el Estado Nacional se queda con buena parte de los recursos, que son de fondos que corresponden a recaudaciones que vienen de las provincias. Bueno, IDESA presentó un informe con los números finales del presupuesto o del concurso de las acciones económicas realizadas durante el año 2019. Para responder a la pregunta, ¿cómo está estructurado el federalismo en Argentina? Según los datos del Ministerio de Economía correspondiente al año pasado, la presión impositiva total fue del 28,5% del PBI, es decir que del 100% del PBI, el 28,5% de la actividad se genera con impuestos que pagamos los argentinos. Esta presión impositiva se generó y distribuyó de la siguiente manera, como ustedes ven en el cuadro. El Estado Nacional del 28% recaudó el 23,7%, que es el 16 más como el 7,7%. Ese 16% del PBI del 23% que recaudó se lo quedó el Estado Nacional, mientras que el 7,7% restante lo distribuyó en coparticipación a las provincias. Las provincias, por su parte, recaudaron por sí mismas solo el 4,8% del PBI. De allí se ven ya las diferencias entre los recursos que tiene la Nación y los que tienen las provincias. Mientras que el Estado Nacional se encarga de recaudar la mayor parte de los impuestos, es decir, que es el agente de retención del 82% y se queda con una alta proporción de ellos. De los 82% que recauda se queda con el 67%. En segundo lugar, las provincias recaudan una parte menor, el 18% del total. Bueno, ¿cómo se corrige esta distribución que es arbitraria y que a la vez es injusta? Se corrigió algo. De este escenario que les acabo de describir, viene buena parte por coparticipación automática, es decir, hay establecido un esquema y a medida que ingresan los recursos al Estado Nacional se van distribuyendo. Pero hay una parte que es distribuida de manera, si se quiere, arbitraria, por asignación de recursos de manera discrecional. El Gobierno Nacional le da a unos, le quita a otros de manera discrecional según el antojo político del gobierno de turno. Ni siquiera es un problema de este gobierno, lo fue del anterior y del anterior y del anterior. Nunca nos pudimos sentar a discutir
en profundidad el esquema de distribución. IDESA, el Instituto de Desarrollo Social que presenta este cuadro, propone un esquema al que no tengo la certeza de adherir plenamente, pero de eliminar la coparticipación y que cada estado viva con lo que le toca. Bueno, eso sería injusto desde el punto de vista de un país federal porque hay provincias muy ricas, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, y hay provincias muy pobres, Formosa, Santiago del Estero, que por supuesto debieran tener una compensación. Esa compensación, propone IDESA, es generarla a través de un fondo especial para las provincias que están rezagadas, buscando que equipare esa desigualdad. Es cierto que en la base de este problema hay una inequidad. Por ejemplo, las provincias más eficaces en el manejo de sus recursos, si aumentan la recaudación y producen más, al producir más se lleva a la nación, con lo cual las desalienta a ser más competitivas. Porque si la mayoría se lo va a llevar la nación, ¿para qué esforzarse en mejorar? Eso habría que corregirlo. Lo cierto es que, como está el esquema, hacia alguna otra solución hay que ir. No parece viable hacer una Tupac Amaru, bueno, como se dice, a lo Tupac Amaru, fragmentar las economías de todas las provincias y que cada uno se quede con lo que recauda, porque, insisto, hay provincias con baja densidad demográfica y muchísimos recursos porque los tienen bajo suelo, que es el petróleo, que usufructan de ellos claramente, pero también coparticipan. Bueno, eso hay que discutirlo. Lo que no hay duda respecto de que este esquema es un esquema absolutamente injusto en la distribución de los recursos y siempre va a terminar de cerrar con una voluntad política producto de una negociación de los gobernantes de turno y no con un derecho consagrado de manera inalterable por acuerdos que perduren en el tiempo. Y eso es lo que debiera ocurrir. Claro está, cuando pase la pandemia, cuando la economía vuelva a tener resultados positivos y necesitemos discutir en serio el país federal que nos merecemos. Así son las cosas.